verdadero consecuente falso. ¿Y cuándo es falsa la disyunción? Cuando las dos son falsas. A ver, lo hacemos. Acá tengo, marqué en negrita, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Tengo el caso de antecedente verdadero y consecuente falso, falso. Y en esta columna dijimos que la disyunción es falsa cuando ambas no son. Estoy comparando no R con P. Falso, falso es falso, falso es falso es falso. El segundo y el cuarto renglón. Hasta acá seguimos. Entonces, ¿qué hice? Primero puse 1 y 1, después 2 y 2, después 4 y 4. Luego, ¿qué hice? Negué la proposición simple que estaba negada. Luego resolví los paréntesis entre P y Q y entre no R y P. ¿Y qué me falta hacer ahora? Me falta hacer la conjunción entre dos columnas que están en rojo, entre el resultado del primer paréntesis y el resultado del segundo. La conjunción, recordemos, ¿cuándo es verdadera? Cuando las dos son verdaderas. Entonces, voy a marcar como verdadera el primer renglón, verdadero, verdadero, verdadero. El quinto renglón, verdadero, verdadero, verdadero. El sexto, verdadero, verdadero, verdadero. Y el último, verdadero, verdadero, verdadero. El resto me da falsa. Como esta tabla final tiene algunos valores verdaderos y otros falsos, voy a decir una contingencia. ¿Sí? Bien. Respiramos profundo y seguimos. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Vamos a ver los razonamientos. ¿Qué queremos ver? Queremos ver, ¿sí?, si los razonamientos son válidos o inválidos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Analizando su forma lógica, mediante tablas de verdad. Esto se llama método del condicional asociado. Entonces, vamos al siguiente paso. Tengo un razonamiento. P o Q, condición de R. Afirmo P o Q, afirmo R. A ver, un ejemplo. Si voy al cine o al teatro, entonces salí de mi casa. Voy al cine o al teatro, por lo tanto salí de mi casa. ¿Sí? Voy a hacer como hicimos antes. Voy a poner en cada columna una variable o conectiva. P o Q, condición de R. P, O, Q y R. Y lo que estoy poniendo además es paréntesis, corchetes y llaves cuando hacen falta. Entonces, la primera premisa la puse entre corchetes rojos. P, O, Q, condición de R. La segunda entre paréntesis, P, O, Q. Voy a unir las premisas con una conjunción. Y voy a unir la conclusión con un condicional. Siempre. Entonces, voy a unir las premisas con una conjunción y la conclusión con un condicional. Tengo la primera premisa, tengo la segunda premisa. La conjunción de las dos premisas es el antecedente de un condicional cuyo consecuente es la conclusión. Miren lo que escribí con la llave. La conjunción de las dos premisas es el antecedente de un condicional, cuyo consecuente es la conclusión. Vamos de vuelta. Tengo la primera premisa, tengo la segunda premisa, las uní con una conjunción. Esas dos premisas juntas es el antecedente de un condicional, cuyo consecuente es la conclusión. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que siempre unimos las premisas ¿con qué? Con una conjunción, con un puntito. ¿Y con qué uno la conclusión? Con un condicional, con la herradura. Siempre. Bueno, acá tengo P y Q y R. ¿Cuántos renglones tengo que poner? 8, porque son 3 variables. Entonces voy a hacer la columna con 8 renglones. Primera columna, a P le voy a poner 1 y 1 hasta completar 8.
Y siempre que aparece P, le voy a poner 1 y 1. Bien. A Q le voy a poner 2 y 2. Siempre que aparece Q, le voy a poner 2 y 2. Y a R le voy a poner 4 y 4. Entonces, ya tengo asignados los valores. ¿Qué voy a resolver? Voy a resolver los paréntesis entre P y Q con una disyunción y entre P y Q con una disyunción. Disyunción. ¿Cuándo es falsa? Cuando las dos son falsas. Lo resuelvo. Falso, falso es falso. Falso, falso es falso. Falso, falso es falso. Falso, falso es falso. Bien, entonces tengo el valor de verdad de estos paréntesis. La disyunción es falsa cuando ambas componentes lo son. Acá lo tenemos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que resolver la primera premisa, el paréntesis no, el corchete. Entonces tengo que hacer P o Q con R. ¿Con qué conectiva? Condicional. Tengo que resolver este corchete rojo entre el resultado de este primer paréntesis, donde está debajo de la O, y R. ¿Con qué conectiva? Condicional. ¿Cuándo el condicional es falso? Antecedente verdadero, consecuente falso. Nos fijamos, verdadero, falso es falso, verdadero, falso es falso, verdadero, falso es falso. Tengo estos renglones falsos. Entonces, lo que hice recién es completar el resultado del primer paréntesis, del corchete, digamos, de la primera premisa. Tengo la primera premisa y tengo la segunda premisa, ¿sí? ¿Qué me falta hacer? Tengo que hacer la conjunción entre las dos premisas. Recordemos cómo era la conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambas componentes son verdaderas. Entonces lo voy a resolver. Ahí. Nos fijamos. Tengo acá, entre las columnas rojas, ¿sí? Voy a hacer la del puntito, la verde. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y el resto me da falso. O sea, los tres primeros renglones son verdaderos, el resto es falso. Esta columna que está en verde, la columna del puntito de la conjunción, es el resultado de la conjunción de las premisas. ¿Con quién voy a hacerla? Con el resultado de la conclusión. Con R. Con esta R que está solita. ¿Con qué conectiva? Con el condicional. Lo hago y tengo que no aparece ningún caso de verdadero o falso. No me aparece ningún caso de antecedente verdadero y consecuente falso. No me aparece debajo del puntito de la conjunción ningún caso verdadero y que R sea falso. Entonces, ¿cómo me da esto todo verdadero? Cuando me da todo verdadero, voy a decir que es tautológico. Y cuando me da tautológico, voy a decir que es válido. Entonces, si la tabla final de verdad de un razonamiento es tautológica, el razonamiento es válido. Si me diera contingente o contradictoria, ¿qué diría? Que es ¿qué? Inválida. Entonces, ¿por qué es válido? Porque no aparecen premisas verdaderas y conclusión falsa. No aparece antecedente verdadero y conclusión falsa. ¿Sí? Vamos a ver ahora, seguimos un poquito más, vamos a ver razonamientos que son reconocidamente válidos. Vamos a conocer dos razonamientos válidos y dos inválidos. Ejemplo de válido, el modus ponens. Ejemplo de inválido, el modus tollens.
ustedes me dicen, ¿cómo sé que es válido el modus ponens? Porque la tabla es tautológica. ¿Cómo sé que es válido el modus tollens? Porque la tabla es tautológica. Voy a explicarlo en el caso del modus ponens, para que vean cómo hice la tabla. Acá tengo un modus ponens. P, condición de Q, afirmo P, afirmo Q. Voy al caso anterior, a ver un segundito para que se entienda. Modus ponens. P, condición de Q, afirmo P, afirmo Q. Si llueve, voy al cine. Llovió, ¿qué tengo que hacer? Ir al cine. P, condición de Q. Niego Q, niego P. Niego Q, niego P. Estoy poniendo acá, me salté mal, ¿eh? Y acá. Estoy válido. Niego Q, niego P. A ver, ejemplo del modus tollens. Si llueve, voy al cine. Si no fui al cine, ¿sí? Es que no llovió. Si no fui al cine, es que no llovió. Bien. Entonces vamos, son dos ejemplos de razonamientos válidos, conocidos, famosos. ¿Por qué estudiamos el nombre? Porque dentro de algunas clases vamos a recuperar esta noción de modus tollens. Vamos a volver a hablar del modus tollens, ¿sí? Entonces, voy a explicar el modus ponens. P, condición de Q, afirmo P, afirmo Q. Tengo la primera premisa P, condición de Q, la segunda P. Unimos las premisas con una conjunción. Y Q sería la conclusión. Tenemos las premisas antecedentes y la conclusión consecuente. Primera columna, 1 y 1 a P. Repito P, 1 y 1. Q, 2 y 2. Q, 2 y 2. Resuelvo el condicional. ¿Entre quién? Entre antecedente entre P y Q. Antecedente verdadero, consecuente falso es falso. El tercer renglón del condicional es falso. Ahora, entre el resultado de este paréntesis y P voy a hacer la conjunción. ¿Cuándo es verdadera la conjunción? Cuando las dos son verdaderas. Verdadera, verdadera es verdadera. Ahora, esta que está en celeste es el resultado de las premisas. Esto que está en celeste es el resultado de la conclusión. ¿Qué voy a hacer? Entre premisa y conclusión siempre resuelvo con un condicional. Me fijo, ¿hay algún caso de antecedente verdadero y consecuente falso? No. La tabla de final es tautológica. Si es tautológica es válida, si fuera contradictoria o contingente es inválida. En este caso no existe el caso de premisas verdaderas y conclusión falsa, por lo tanto es válida. Bien. ¿Más o menos se entiende esto? Entonces, probé que la tabla de verdad me da tautológica y por lo tanto es válida. Vamos a ver ahora, ya estamos terminando, digo que porque veo que se están yendo alumnos, ¿sí? Estamos 50 y pico y ahora hay 45. Bueno, es pesado esto. Bien. Entonces, vamos a ver los razonamientos inválidos. Recordamos dos razonamientos, la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente. Ejemplo, si todos los hombres son altos, Juan que es hombre es alto. Juan efectivamente es alto, mide 2 metros 15. Por lo tanto, ¿todos los hombres son altos? No, no es cierto esto. Falacia de negación del antecedente, si llueve voy al cine. Si no llueve no voy al cine, ¿no? Esto es falso, ¿sí? Entonces encontramos que el razonamiento inválido, si vemos las tablas de verdad, nos dan contingencias. Como no dan tautologías, ¿sí? Como no dan tautologías, son inválidos. Entonces voy a explicar el caso de la falacia de afirmación del consecuente. La falacia de afirmación del consecuente, en algunas clases las volvemos a retomar. Entonces, ejemplo.
tengo P condición de Q. QP. ¿Por qué hablamos de falacia? Vuelvo a lo anterior. Una falacia es un razonamiento inválido que parece válido. La falacia de afirmación del consecuente es parecido al modus ponens, pero para que se den cuenta, el modus ponens es PQ, está ordenado. En vez la falacia del consecuente es PQ, está desordenado. Profe, ¿puede repetir la definición de falacia, por favor? Sí, una falacia es un razonamiento inválido que se parece a uno válido, que me puedo confundir. Entonces, la falacia de afirmación del consecuente es parecida al modus ponens y la falacia de negación del antecedente es parecida al modus tollens. Pero para que nos demos cuenta, el modus ponens dice P condición de Q. P, Q, está ordenado. En vez de la falacia de la afirmación del consecuente es P condición de Q. Q, P. Está desordenado. ¿Sí? Para que ustedes recuerden, nada más. Bien, vamos a hacer la tabla de verdad de la falacia de afirmación del consecuente. Y acá tenemos P condición de Q. Afirmo Q, afirmo P. Unimos las premisas con una conjunción y la conclusión con un condicional. Debajo de la P, 1 y 1 hasta completar 4. ¿Por qué 4? Porque son solamente dos renglones, dos variables, P y Q, no hay una R. Entonces, cuando tengo dos variables, me da 4 renglones. Debajo de Q, 2 y 2. Cuando se repite Q, pongo lo mismo que le puse antes, 2 y 2. Y cuando se repite P, le pongo lo mismo que le puse antes, 1 y 1. Voy a resolver el primer paréntesis entre P y Q con un condicional. Cuando el condicional es falso, verdadero, falso, falso. Esta segunda columna es la columna que corresponde al resultado del primer paréntesis o primera premisa. Voy a hacer el resultado de la primera premisa con la segunda. ¿Con qué conectiva? Con una conjunción. Siempre unimos las premisas con una conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Cuando las dos son verdaderas. Yo tengo verdadero, 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 verdadero. Es importante no confundirse las columnas. Estoy comparando la columna que está debajo del condicional con la columna de Q. Con la columna celeste es el resultado de la conjunción de las premisas. La otra columna celeste es la conclusión. Voy a resolver ahora entre el resultado de las premisas con el resultado de la conclusión. ¿Con qué conectiva? Condicional. El condicional, ¿cuándo es falso? Antecedente verdadero, consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. El segundo renglón da verdadero falso. Como verdadero falso es falso, la tabla final de verdad no es tautológica. Este caso sería contingente. Sabemos que si es contingente o contradictoria es inválida. Y además acá vemos claramente que aparece un caso de premisas verdaderas y conclusión falsa. Tengo acá celeste verdadero y la celeste que es la premisa verdadera y la conclusión falsa. Bien. ¿Quedó claro esto? ¿Qué tienen que hacer? Volver a mirarlo. Ya lo colgué en el campus. Después lo vuelven a mirar. Si quieren, agarran una hoja y un papel. Yo di una clase rápido. ¿Por qué di rápido esto? Porque si lo doy muy despacito, a las 9:30 me quedo yo sola hablando con la computadora. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, esto ya expliqué todos los temas que tienen que saber. Qué es una proposición, qué es un razonamiento, qué es validez, cuándo un razonamiento es válido, cuándo es inválido, qué es un razonamiento inductivo, qué es deductivo. Y cómo determinamos la validez de un razonamiento, por medio de el condicional asociado. Profe, Sí, una consulta. sí. A mí no, ya sé que lo explicó, pero no me quedó muy claro el razonamiento inválido cuando explicó la definición. Tipo, sí entendí lo que es cómo diferenciarlo así con las tablas y haciéndolo como el Un teórico. razonamiento inválido es aquel que no asegura que partiendo de premisas verdaderas tengas una conclusión verdadera.
¿sí? Ah, ok. Es un razonamiento, ¿sí?, que no Sí. asegura el mantenimiento de la verdad de premisas de la conclusión. De ahí que algunos sostienen que un razonamiento inválido en realidad parece deductivo, pero no lo es. Ok. Un razonamiento inválido no asegura que de premisas verdaderas tenga necesariamente conclusiones verdaderas. A ver, doy un ejemplo. Sí, un ejemplo, ¿cuál sería? Porque no me queda No, muy a ver, claro. doy un ejemplo para que se den cuenta. Con una metáfora y después doy un ejemplo de otro tipo, de lógica. Imaginemos que tengo una silla sólida en mi casa. Me siento de cualquier forma y no me caigo. Se sienta mi tío que pesa 180 kilos y no se cae. Algo así sería un razonamiento válido. Eso sí, si yo pongo un elefante o un transatlántico de punta, se va a caer. Pero si pongo una persona, aún una persona pesada, no se va a caer. ¿Sí? Pero puede ser que le ponga un elefante y no se caiga. ¿Pero qué me está diciendo la silla? Que si se siente una persona, no se va a caer. Si se siente una persona, me asegura que la persona va a estar sentada. Bien. Imaginemos un razonamiento inválido como una silla que tiene una pata floja. Depende cómo me siente, si me caigo o no me caigo. ¿Es segura? No. Entonces, ahora vamos de vuelta. Vamos a un ejemplo muy sencillo de la lógica tradicional, de la lógica aristotélica. Yo no lo pongo porque no vemos lógica aristotélica, sino lógica simbólica. Si yo digo, por ejemplo, todos los felinos son animales. Digo, todos los gatos son animales. Y concluyo que todos los gatos son felinos. Este razonamiento tiene premisa y conclusión verdadera. Repito, todos los felinos son animales, todos los gatos son animales, todos los gatos son felinos. Pero les digo que es inválido. ¿Por qué? Porque si en vez de poner la palabra felino pongo la palabra perro, vean qué ocurre. Todos los perros son animales, todos los gatos son animales, todos los gatos son perros. ¿Qué estoy queriendo decir? Que esta forma de razonamiento no me aseguró que siempre que ponía premisas verdaderas la conclusión iba a ser verdadera. Porque en el primer caso, todos los felinos son animales, todos los gatos son animales, premisas verdaderas. Conclusión verdadera, todos los gatos son felinos. Todo bien. Ahora, si cambio la palabra felino por perro, premisa verdadera, todos los perros son animales, todos los gatos son animales, premisas verdaderas. Pero me queda como conclusión una conclusión falsa. Todos los gatos son perros. Entonces, un razonamiento válido es una forma que si yo le pongo contenido verdadero a las premisas, siempre la conclusión va a ser verdadera. Me asegura eso. En vez, un razonamiento inválido, si le pongo contenido verdadero a las premisas, tal vez sí, tal vez no. Imaginemos este ejemplo. Ustedes son parte de la primera tripulación argentina a Marte. Dentro de, no sé, 10, 15 años, ustedes son profesionales reconocidos y van a mandar una nave a Marte. Por razones de presupuesto, no han podido comprar un programa que calcule efectivamente el gasto de combustible. Entonces, puede ser que vayan a Marte y vuelvan y hasta les sobre combustible. O tal vez no. Pero sí, es seguro, ¿eh? Sí, no sean mala onda, ¿eh? Seguro que alcanza para ir y volver. Ya está sobra de todo. ¿Se suben a esa nave? No. ¿Por qué? ¿Pero es seguro que no alcance? No. Porque no me garantiza que poniéndole los datos de consumo
y los datos de distancia, yo puedo asegurar que efectivamente el combustible alcanza para ir y volver. ¿Se entiende esto? Entonces, el razonamiento inválido no me asegura nada. No es que me lleva siempre a la falsedad, no. Por ahí llego a la verdad, pero por ahí no. Es una silla que por ahí me siento toda retorcida y no me caigo. Pero si me muevo un poquitito, me voy al piso. ¿Sí? Por eso es que siempre puede tener primicias y conclusiones verdaderas o falsas, y es como que siempre va a dar resultados creíbles, por así decirlo. O aleatorios, no sabemos cómo pueden ser los resultados. Ah, ¿Qué me dice el razonamiento válido? Que si tenemos premisas, es como una calculadora. Yo le pongo datos correctos, a ver, estoy programando algo. Yo quiero programar un programa muy simple. Cálculo de la superficie de un rectángulo. ¿Qué tengo que poner? Los lados. Si yo pongo los lados correctamente y está bien hecha la ecuación que dice lado por lado, me tiene que dar la superficie. ¿Sí? Pero si yo puse que en realidad era lado más lado, por ahí si yo pongo un lado mide 2 y otro lado mide 2, me da 4. Pero si yo pongo un lado mide 2 y otro lado mide 6, me da 5 en vez de... Un lado mide 2 y otro lado mide 3, me da 5 en lugar de 6. ¿Sí? Entonces, tengo que tener, ¿sí?, un programa bien hecho, es como un razonamiento válido. El mundo del futuro se basa en la informática, en la inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto? Un mundo lógico. Cuando alguien hace mal algo, dice error sintáctico o error de programación. ¿Sí? La computadora no acepta errores. Entonces, es importante tener estas nociones. No es que mañana les vamos a tomar P, condición de Q, afirma P, afirma... No, nada de eso. Pero estas nociones son fundamentales para entender en qué mundo nos movemos. ¿Sí? Pregunta. Sí. Nos van a tomar, para saber, que no lo entendí muy bien, pero lo tengo que ver mejor. Y nos van a tomar que completemos la tablita así de verdad, con verdad. No. Lo que le van a tomar es como lo que vimos de ejercicio, verdaderos o falsos. Lo que ocurre es que para poder completar estos verdaderos o falsos tienen que entender cómo funciona todo esto. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro? Claro, digamos que lo podemos tener en la cabeza o podemos agarrar y hacer el cuadrito, digamos, ¿no? Para resolver esos verdaderos o falsos. En el mundo virtual pueden tener toda la computadora llena de machetes y nadie se da cuenta. ¿Sí? También. O sea, pueden tener el cuadro este de validez y lo tienen y no pasa nada. ¿Sí? Pero ¿qué les va a pasar? Y lo mismo que anotar. Conjunción, las dos verdaderas es verdadera. Disyunción, las dos falsas es falsa. Negación, se invierte los valores. Condicional, verdadero, falso es falso. De tanto verlo, lo van a aprender de memoria. ¿Sí? Una consulta. Sí. Sí, bueno, igual, aparte de la tablita, también van a poner algunos tipo de ejemplos como los que diste vos, algo así, o No, lo que puede aparecer es que digan la falacia de afirmación del consecuente es un razonamiento válido o inválido, verdadero o falso, ese tipo de cosas. ¿Sí? El modus ponens es un razonamiento inválido, verdadero o falso, falso. El modus ponens es un razonamiento válido, verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Un razonamiento válido, su tabla de verdad es una contingencia, falso. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Bueno, ¿dejamos acá o hay alguna duda más? Cualquier duda que sea de temas, ustedes la mandan en el foro, ¿sí? Cualquier cuestión personal la mandan por mensajería, ¿sí? Lo que queda en el foro se escracha para todo el grupo, ¿sí? Lo que es individual se contesta individualmente, ¿sí?
¿Se entendió? Profe, Sí. una pregunta, ¿los próximos temas también son lógica, estos temas o...? No, esta es la única clase de lógica. Ok. Vamos a ver después sobre, ya abrió esta semana el módulo, ¿sí? Sobre el tema método de la ciencia. Esto es lo único que vende lógica, es una muestra gratis, ¿sí? Poquito. Antes se veía más, pero bueno, era otro mundo, ¿sí? Entonces, no, pero antes de la pandemia se veía mucho más. Se fue achicando. Bueno, se nos encogió, ¿sí? Entonces, vean esto, está en el campus, miren y comenten entre ustedes. Ustedes tienen grupos de WhatsApp, es fundamental que interactúen entre ustedes, ¿sí? Porque la facultad, fundamentalmente en la UBA, el que se recibe no es el más inteligente ni el más capaz, es el que se agarra a la columna y dice, hasta que no me echen no me voy, ¿sí? Y el que tiene un grupo atrás que lo está bancando, diciendo, dale, presentate, vos sabés, dale, la preparamos juntos, ¿sí? Entonces es fundamental eso. Entonces traten de interactuar entre ustedes, ¿sí? El que tiene el grupo de WhatsApp le pasa el link a Juan Luis, ¿sí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Antes que terminemos, le pasan el link. Si no, lo comparten en el foro. Ahí está. Gracias, Santiago. Gracias. Entonces, interactúen entre ustedes. Si alguno considera que se viven cerca, ¿sí? Se juntan, socializan, ¿sí? Que no haya aulas abiertas no implica que no haya otros espacios de aprendizaje, ¿sí? Bueno, nos encontramos el próximo lunes con un nuevo módulo. Acuérdense de este viernes hacer la evaluación, ¿sí? Suerte, cuídense mucho y prepárense para las etapas de fiestas que van a venir seguramente después de los exámenes, ¿sí? No antes de los exámenes, ¿sí? Chao, profe, buenas noches. Chao. Chau, buenas noches. Gracias. Chao.